Buenísimo. Bueno, eh, ahí estamos compartiendo mi pantalla, ¿no? Sí, 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 ahí se ve. Están en modo presentación también. Sí, Perfecto. Voy a ver el puntero. Mirando el puntero. Mm, Ok, bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, yo no sé muy bien cómo has planteado la dinámica, Susana, pero la idea sería, yo voy a tratar de explicarles lo que sé y en qué andamos respecto al agua subterránea acá en la zona de Neuquén, en el norte de la Patagonia. Y después, bueno, la idea sería, seguramente hemos tratado bueno, de no ir en tecnicismo por ahí que complique. eh, Sabiendo que va a haber un público amplio y entonces después habrá unos 5 o 10 minutos o el tiempo que ustedes necesiten como para hacer evaluar las preguntas y pasar los contactos que ustedes necesitan. En fin, esas cositas que si es de utilidad, estamos en la universidad encantados de poder colaborar. Así que bueno, tomen nota si tienen alguna duda y después al final este, lo discutimos. Bueno, entonces la idea de hoy era, lo que vamos a ver es una breve descripción de la que hacemos referencia cuando decimos agua subterránea, de dónde viene el agua subterránea, la calidad de esa agua, la calidad natural, no nos vamos a meter en aspectos de contaminación, si bien no vamos a hablar de los impactos, pero vamos a hablar de la calidad natural, ¿no? Para eso es necesario más o menos decir más o menos dónde está el agua acá en la zona patagónica, qué usos hay, un cambio un poco en la historia reciente, ¿no es cierto? Impactos actuales y qué hacemos de la universidad para investigar. Entonces, bueno, comenzamos por definir, mostrar qué es el agua subterránea, y entonces cuando hablamos de agua subterránea, primero lo que vemos en este esquema es esto sería un corte por un suelo, digamos, si uno mirara para abajo, si es un hueco, una zanja, vería esto, ¿no es cierto? Arriba las plantas. Después veríamos el suelo, que hay una zona de limos, de arenas o raíces. Y más abajo, muchas veces, tenemos esto que está pintado en celeste, que ya es lo que llamamos el agua subterránea acuífera, ¿no? El agua que se infiltra en este medio, eh, eh, cae en el suelo, hay poros. Los poros en la parte superior del suelo eh, tienen aire y agua. El agua es utilizada por las raíces de la planta para poder vivir, ¿no es cierto? Se toma cuando nosotros pegamos una maceta o pegamos nuestro pasto en el césped, la toma de esa zona que llamamos zona no saturada. Y más abajo, ya esa agua que se infiltró puede ya colmatar todos los poros, los huecos que hay entre las partículas del suelo, desplazando el aire, quedando solo agua. Bueno, cuando ya pasa eso, ahí hablamos de acuífero. Entonces, un acuífero es como una esponja, es un medio poroso, o sea, formado por partículas, partículas minerales, arenas, que está lleno de agua. Eso es un acuífero. Eso es el agua subterránea. Mirando un poquito más de lejos, tenemos ya un poco más real, sería el esquema este, figura es un corte en una situación, digamos, acá tenemos una zona plana de valle, y acá tenemos una barda. Entonces, acá vemos que hay distintas capas celeste pintadas, con distintas etiquetas, y esto obedece a que hay una sucesión de capas, están acá más o menos horizontales, que tienen distintas propiedades. ¿Sí? Estas distintas propiedades respecto a los acuíferos, que como un acuífero es una capa que puede contener agua, lo que me interesa es que sea poroso. Mientras más poros tiene, más grande, más agua tiene.
y entonces la transmite fácilmente. Eso es un acuífero que nosotros podemos utilizar. Cuando ya las rocas son más finas, digamos, tipo limo, eh, ¿no? Un limo es ese material medio talcoso que vuela por los caminos, el polvo, eso es limo, ¿eh? O el barro en el río, es un material talcoso, pero que uno toca un poquito de aspereza. Bueno, cuando hay capas de ese material, el agua no se mueve fácilmente y no tiene una porosidad, no tiene poros grandes donde el agua se pueda mover. Entonces forma los límites de los acuíferos, ¿eh? Y determina un comportamiento hidráulico diferente. Entonces, un acuífero puede ser libre cuando se mueve libremente, hacia arriba o hacia abajo según entre el agua. Entra más agua, sube este nivel, sube para arriba, ¿cierto? Mientras que en un acuífero confinado, como figura acá, esa agua que satura las rocas, los sedimentos del subsuelo, no puede subir. Eso llamamos un acuífero confinado. O sea, tiene un comportamiento hidráulico diferente. Pero básicamente, lo que nos interesa es cómo se disponen estas capas, cómo se mueve y la calidad que tiene. Puede haber varias capas, como dice acá, ¿cierto? Un acuífero libre arriba, un confinado que lateralmente pasa un libre, una capa media confinante que se llama acuitardo, otro acuífero confinado abajo, y así podríamos tener una sucesión de capas. En nuestra región tenemos son acuíferos multicapa, o sea, tenemos una sucesión de muchos acuíferos, muchas capas que tienen agua, así que se lo trata todo como un solo paquete, pero digamos, tenemos acuíferos de agua dulce, ¿sí? O sea, que sería utilizable hasta 800 metros en algunas zonas. ¿Sí? En otras zonas ya a 300, 400 metros agua más clara. ¿Sí? Pero tenemos agua de buena calidad en muchos. Bien, entonces ya dijimos lo que eran acuíferos, pero básicamente son capas de roca que pueden almacenar y transmitir agua. ¿Sí? Las rocas pueden ser porosas, o sea, como esponja, o pueden ser rocas que tienen el agua en la parte. ¿No? Son dos medios diferentes, pero digamos, eh, es lo que encontramos. Lo más importante son los que están en rocas porosas, ¿sí? Como los que hay en la orilla del río. Esos son los mejores aspectos. Entonces, el agua almacenada depende, el agua, la cantidad que haya en este medio poroso en el subsuelo, depende de un balance, o sea, una diferencia de entre entradas a ese sistema acuífero y salidas. ¿Eh? La recarga, la principal recarga de los acuíferos es natural. El agua que se infiltra a partir de la precipitación es la principal fuente de agua. ¿Sí? Después, muchos acuíferos están en contacto con los cuerpos de agua, los ríos, los lagos. La gente que es de acá del valle, eh, bueno, ha ido al río Limay, al río Neuquén, y bueno, donde termina el río que uno ve, el lecho del río, ahí empieza el acuífero. Así que en esa zona de sedimentos ahí se ponen en contacto. Y después, bueno, puede haber recarga por riego, ¿eh? Por excesivos riegos que también ocurren en las zonas acá del valle. Y la descarga puede ser natural, en los ríos, en las vertientes, en los manantiales, como está acá, o bien también por bombeo, que producimos para definir. Bien, entonces las manifestaciones que nosotros vemos de los acuíferos son múltiples. Por un lado tenemos vertientes en distintos ambientes, la foto del lago Camagüey de arriba, estos son vertientes en ámbitos de serranías, de la zona central de Neuquén, una vertiente que está adaptada acá para bebida, de ganado, de puesto, acá también, cerca de Zapala, esto acá es un mallín. Los mallines claramente están asociados a las zonas áridas, en gran parte de la Patagonia, a zonas bajo, zonas deprimidas, que captan el agua que precipita en los alrededores, como ven, es súper árido, y el agua va hacia abajo, y ahí entonces permite el desarrollo de vegetación. Eso es un mallín, una vega. Bueno,
Eso se produce porque hay agua subterránea que mantiene esta vegetación, si no se secaría estaría igual que la zona. Bueno, y esta foto que está acá, esto es en una zona de cerca de 25 de mayo, o sea, en la zona noreste de la provincia, son pozos realizados en acuíferos confinados que son surgentes. Este chorro de agua que está acá es debido a que el agua se ha infiltrado en áreas más elevadas, en la zona cerca de la Ocamagüira, por lo tanto tiene un nivel de energía superior. Entonces el agua se mueve de arriba hacia abajo, entonces como está confinada no puede subir, pero cuando yo la pincho, sube, y sube por encima del terreno, y por lo tanto es un surgente, es un geyser, digamos, una cosa que sale naturalmente porque sí, solo si yo hago una perforación. Bien, y esta, por ejemplo, es agua de excelente calidad, por supuesto, que no he utilizado, se han criado todos allí. ¿No? Bien, después lo que les comentaba del río es una imagen, una fotografía del río Limay, y entonces acá vemos la parte urbana atrás, pero debajo de estas islas, estos brazos, los meandros del río, debajo de esto hay agua, cuando uno va a la playa y hace un huequito, cuando vamos con el balde, bueno, esa agua que nos encontramos ahí es un acuífero, es parte del nivel casi horizontal que nos está diciendo ese nivel. O sea, acá uno esperaría que si hacemos un pocito acá, 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 el agua está entre 50, 60, 80 metros, ¿no? 50 centímetros, 60, 80 centímetros, un metro, dos. Esta es otra situación, en una planicie, hecho con una retroexcavadora, y bueno, a 2 metros y pico de profundidad ya aparece ese nivel saturado, que lo vemos claramente acá, que forma, que nos está indicando que es el nivel superior del acuífero libre. De ahí para abajo hay agua, y el agua se pueden ver acá habitualmente, uno encuentra gente que dice que el agua subterránea es un río. Hay algunos medios que sí, que pueden ser ríos, pero la mayoría de los medios acuíferos no son ríos, son medios porosos, como les decía, que están llenos de agua. Bien. En general, el agua en el planeta, eh, tenemos del total del agua del planeta, el 30% de ese 2%, o sea, que fíjense, el 2% del total del agua que hay en el planeta es dulce. ¿Sí? O sea, solamente la mayor parte está en el océano, es solo el 2. Y si ese 2,5% es agua dulce, el 30% está en agua dulce. El resto mayormente está en glaciares y eh, en los casquetes polares. ¿eh? Eh, Bien, entonces ese 30% es el 1% del agua en el planeta. El 1%. Y sin embargo, a nivel de abastecimiento, ocupa el 85% del consumo en las zonas rurales, ¿sí? Y el 50% de urbano. Esto es a nivel planetario, ¿cierto? Rodeos de zonas que consumen más agua subterránea y otras menos. Hay unos 2.500 millones de personas que se abastecen exclusivamente de agua subterránea. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud en 2014. ¿Sí? Bien, entonces, dijimos que el origen de la lluvia, el origen, perdón, de los acuíferos, del agua en ese medio poroso, viene de la lluvia. ¿Sí? Y esto nos hace recordar este ciclo del agua que lo vemos pequeñines, acá lo estamos trayendo de vuelta, pero digamos básicamente el ciclo del agua, eh, habitualmente iniciamos un ciclo en los océanos, la evaporación debido a la energía, eh, radiación del sol, se evapora en forma de vapor de agua, se condensa y precipita en los continentes. Cuando se precipita en los continentes, parte escurre y parte se infiltra. A partir de que se infiltra, podemos producir o puede haber recarga en los acuíferos, puede haber recarga en el subsuelo.
Entonces, parte sin filtro, es consumida por las plantas, la que está cerca de la superficie, y el resto puede ir más o menos profundamente. Si va muy profundamente, forma parte de digamos, de un flujo regional. O sea, es agua que se mueve por debajo, bastante profundo, estamos hablando de 300 metros, 400 metros de profundidad en el subsuelo. ¿Sí? Por lo tanto, no emerge en superficie, digamos, en un vallecito, en un mallín, sino que infiltra y puede recorrer muchos kilómetros bajo la superficie y ir a aparecer en otro lado, como sería en este caso, ¿no es cierto? Se infiltra en la cordillera y va a aparecer en el mar, o en un lago. Estos pueden ser 500, 1000, 2000 kilómetros. ¿Eh? Estas distancias de viaje recorrido, y esto hablar de pequeños flujos más locales o de flujos más regionales, tiene su implicancia en la calidad del agua. ¿Eh? El agua que se precipita, que precipita a partir de la lluvia o de la nieve, es dulce, de muy baja mineralización. O sea, tiene muy pocos iones de suelo. Es pura. Ustedes han probado el agua de la cordillera, el mismo agua del río, tiene muy pocos minerales, o sea, no tiene gusto a nada. A medida que pasa el agua que recorre, de una velocidad muy lenta, va adquiriendo los minerales del medio. Por lo tanto, se va salinizando. ¿Eh? Hay agua que para hacer este recorrido ocupa mucho tiempo, ¿eh? Desde que se infiltra hasta que llega al acuífero. ¿Eh? Puede recorrer mucho tiempo y va adquiriendo las sales del medio donde va pasando. ¿Eh? Y por lo tanto se va salinizando, adquiriendo sales en general, y a veces adquiere iones que no son buenos. ¿Eh? El caso típico en toda la Argentina sería el caso del arsénico, que genera una enfermedad endémica en la Argentina, que afecta la zona de Pampa, la Pampa húmeda, eh, que es, bueno, que es el hidroarsenicismo, que es una enfermedad típica de zonas que tienen sedimentos de cenizas volcánicas. El arsénico está presente, cuando se degrada lo debe al agua. Bueno, el agua que circula por esos medios se llena de arsénico y después la gente de campo lo consume, realmente bueno, produce enfermedades, cáncer. Esta otra visión de lo mismo, eh, varias capas, y acá muestra un acuífero que puede estar fracturado, donde hay fracturas también, puede haber agua, hay menos agua y son medios menos favorables para los acuíferos, pero bueno, falta. ¿Eh? Pero entonces básicamente sería eso, ¿no es cierto? La infiltración en el suelo hace que el agua sature en algún punto eh, las capas y tengamos así apoyo en distintos puntos. En arenas y gravas sería lo ideal. Arenas sabemos lo que son, gravas vemos los cantos rodados del río, son piedras de tamaño, digamos, como una moneda o una piedra más grande. Bueno, esos son buenos acuíferos. Bien, entonces, en la provincia de Neuquén, nosotros hemos identificado áreas que son favorables para que se infiltre el agua, se percole en profundidad y sature las rocas y formen los acuíferos. Esa zona, entonces, es la provincia de Neuquén. Nosotros tenemos acá la ciudad de Neuquén, esto sería Barriales y Marimenuco, el río Neuquén, este, el río Limay viene por acá, este es Chocón. Entonces, hay áreas, un área acá que se llama el Dorso Distribuido, que Añelo está acá, está al oeste de Añelo. Otra zona que es acá, que se llama el Aucamahuida, al sur del Rincón de los Sauces, que son áreas favorables, son áreas elevadas. El Aucamahuida es un volcán, pues, por lo tanto está fracturado y el agua penetra en factura. Entonces, esas son áreas que permiten, bien, y otra de las áreas favorables son la relación con los ríos. ¿eh? Esta zona donde las rocas se ponen en contacto con los ríos, ahí hay posibilidad que el agua se infiltre y llene esos espacios. Eh, bueno, la provincia de Neuquén, ustedes sabrán que tiene un gradiente de precipitaciones en la zona de cordillera, donde más, bastante más. Tenemos en esta zona acá
de Villa Langostura, Bariloche, San Martín, que llueve hasta 4.000 milímetros, 3.000, 4.000 milímetros. O sea, estamos hablando de que al año llueven 3 metros, 4 metros de agua. Una buena cantidad, digamos, la altura de una casa, ¿no? Mientras que en la zona extraandina, todo esto que está acá de verde, llueven apenas 200 milímetros al año, al año que llueve más y años que llueve más. O sea, 200 milímetros son 20 centímetros, una cantidad de agua así. El agua que precipita se mide en lámina, en altura de agua. ¿eh? Y eso después, uno lo multiplica por la superficie donde ha caído, tiene el volumen. Y el volumen de agua ya es, uno puede cuantificar la reserva y qué volumen de agua uno puede disponer. ¿Cierto? Bueno, entonces, uno ha determinado acá con distintos métodos qué recarga más o menos tenemos, ¿cierto? Eh, como les decía, en el Auca Mahuida se estima que entre 50 y 125 milímetros anuales se podrían registrar en hectáreas, en el torso del Chucuito unos 75 milímetros, en Zapala, que acá tenemos una acuífero interesante que se los voy a mostrar, en la Zapala, unos 200 milímetros anuales, y en la zona extraandina, digamos, perdón, andina, digamos, hay agua, más agua disponible, por lo tanto los acuíferos no son tan relevantes, tienen más importancia en la zona extraandina. Entonces, ¿cómo se distribuye en la zona norte de la provincia? Uno podría hablar de grandes ambientes de este tipo. Por un lado tenemos lo que está pintado verde acá, los acuíferos libres vinculados a los grandes ríos. Tenemos el río Colorado, al norte de la provincia de Neuquén y norte de la provincia de Negro, el río Neuquén, el río Limay y el río Negro. ¿eh? Acá tenemos valles que ustedes conocen, el Valle, el Valle Negro, el Neuquén, el río Colorado, todos ellos son valles anchos de 3, 5, 10 kilómetros con una capa de sedimentos de una capa, un espesor de sedimentos que de 10, 20 metros, menos, que permiten, de espesor, ¿no? Que permiten almacenar agua. Esos son valles que atraviesan de oeste a este distintos andenes. Por un lado, en la cordillera, en la zona cordillerana y de mesetas, que además son muy puras, hay acuíferos de Mallines y Vegas, como vimos en la foto, y vamos a volver. Un acuífero particular y único en su especie por acá, en la zona norte, el acuífero de Zapala, y después tenemos los acuíferos acá vinculados al río Colorado, la parte baja del río Colorado. Y, perdón, los acuíferos del grupo Neuquén y Formación Rayoso, que estos, digamos, tienen importancia en los últimos años porque son acuíferos que están justamente en el área de explotación de hidrocarburos, que tan justo coinciden los depósitos con lo que llamamos cuenca neuquina, petrolera, y justo arriba de las capas que tienen petróleo hay capas que tienen agua. Entonces estamos justo encima y entonces, bueno, es un, digamos, estamos centrados en el estudio de eso, pero es parte, ¿no? Entonces, lo que les decía, los acuíferos en valles y ríos serían estos que están acá, un ambiente árido y con ríos que pasan y entonces permiten esa saturación. O sea, en la zona andina y extraandina, son acuíferos libres, decimos, de poco espesor. ¿En qué se origina el agua? En la precipitación, en todos ellos, que se recarga acá, y por otro lado la relación del río, que pasa acá, acá no lo vemos, pero ríos y lagos acuíferos. Y en la zona extraandina, además se riega. El agua en general es dulce, dulce de muy baja calidad, de muy buena calidad, perdón, y baja mineralización. Y es muy abundante. Esa abundancia obviamente depende del tamaño del volumen de sedimentos que tengamos para almacenar agua. Entonces es como un gran esponja que almacena agua, mientras más grande, más tiene. Y acá hablando de dulce, vamos a hacer una aclaración, porque hay varias clasificaciones para decir dulce, pero en hidrogeología aceptamos la clasificación
digamos, vieja de Davis, que dice, digamos, que define como agua dulce a un agua que tiene menos de 1000 ppm, o sea, 1000 miligramos, menos de 1000 miligramos por litro de sales disueltas. O sea, el agua que consumimos en Neuquén, en Roca, en fin, en la zona del valle, andamos por cerca de los 300 miligramos por litro, o sea, menos. Eso es un agua dulce. Cuando uno va a la cordillera hay menos sales, deben andar cerca de los 100. Y el agua de lluvia tiene 10 ppm, 10 miligramos por litro, o sea, prácticamente nada. De 1000 hasta 10.000 se habla de un agua salobre, de un agua que es un poco saladita, pero que puede ser consumida por el ganado. Bien. Mayor a 10.000 es agua salada. ¿eh? Recuerden que el mar, el promedio de la salinidad del mar es de 35.000 miligramos. 35.000 miligramos. O sea, un agua salada. Ya no podemos tomar esa agua. Y con más salinidad, eh, hay aguas que llegan hasta 200.000 miligramos por litro, y eso se llaman salmueras. Y están presentes en las rocas de reservorios de hidrocarburos, aguas muy saladas, como el petróleo o muy salado. Entonces, esa diferencia también lo utilizamos a favor para identificar que no haya contaminación proveniente de hidrocarburos. Como les digo, el hidrocarburo está acompañado por agua muy salada. Que si se mezclara, le daría una salinidad importante, además de otros iones. Bien, cuando digo iones, estoy hablando de iones mayoritarios que utilizamos para clasificar el agua. El sodio, el calcio, el magnesio y el potasio, por un lado, un catión, y de los iones que son cloro, sulfato, carbonato y bicarbonato. Esos son los iones mayoritarios presentes disueltos en el agua, en todas. Están en distintas proporciones, pero eso sería lo que define el calidad del agua. Y el gusto, el amargo, el más sulfato. Bien, ¿qué pasa con el agua en estos medios? Bueno, tienen impactos astrópicos, ¿cierto? De varios tipos. Urbano, hay desarrollo urbano, hay agrícola y hidrocarburos. Por otro lado, también se prevé en el futuro, con los efectos del cambio climático, va a haber una disminución de los niveles freáticos por disminución de los caudales de río y precipitación. Los pronósticos hechos a escala global, Patagonia van a disminuir la precipitación en el caudal de los ríos entre un 20 y un 30%. Así que se espera que los acuíferos también tengan ese impacto. Bien, y en la cuenca neuquina, que es la que les comentaba, el agua que satura está alojada en este tipo de rocas, que tenemos acá en Neuquén, las bardas, las que vemos en todos lados. Estas capas rojas de areniscas, las duras, y las otras son, bueno, un poco más mezcladas con limón y eso que se hacen que sean más grandes. Pero es esta intercalación de capas duras y blandas. En las duritas son las que serían acuíferos y en las otras son mentores. Bien, en esas áreas. Entonces, las formaciones geológicas que tienen esa agua se llaman Grupo Neuquén y Formación Raro. Esas son las que pueden tener agua dulce. No siempre tiene agua dulce, a veces no. Como le digo, si el tiempo de viaje es muy largo o bueno, están en contacto con algún bajo que es salado, como puede ser el bajo salitrada que es Neuquén o el bajo de hielo, que se forman lagunas saladas por evaporación, ahí ya tienen salina. Bien, ¿ahí qué tipo de acuíferos hay? En general son acuíferos confinados. Los flujos son regionales. En las áreas de recarga están transmitiendo en el lago Camagüida, por acá, y en el dorso de los Chillidos, por acá. Y se infiltran en profundidad, entonces son flujos regionales. Y esto permite que haya surgencia en marizales. Por acá, o sea, si pinchamos el agua, sale por ¿eh? Este tipo de pozo, un pozo surgente, no tiene bomba y sin embargo sale. Y por otro lado, en superficie, en todos lados, todos los cañoncitos tienen pequeños cauces efímeros, o sea, cauces con agua, cauces que llevan agua solo cuando llueve. Eso puede ser cada 2 años, 5 años, que son muy pequeños, pero sirven para abastecer la pequeña, digamos, la vegetación local y expuestos a pequeñas aguadas para los poblados.
Esa agua se origina en la recarga de la precipitación fluvial y nival, ¿sí? Y a veces de la relación río-acuífero en este momento. La calidad es variable, ¿sí? Hay desde dulce, cerca de donde se infiltró y se originó el agua, a salados a medida que se va analizando esa fuente y que va pasando. ¿Sí? Como dijimos, a recarga, se estima que a un 30% de la precipitación anual. Eso es lo que nos estima. El promedio global a nivel planeta se estima que en zonas áridas, ¿sí? O sea, con precipitaciones menores a 300, 400 milímetros, la infiltración y la recarga de acuíferos es aproximadamente un 10%. Depende obviamente de las rocas que están en superficie y de cómo favorece. El impacto mayor de esta área es por la actividad hidrocarburífera, ¿sí? Vamos a retomar el tema un pelín, y la recarga actual, no sabemos si es suficiente, la recarga actual, digamos, porque hay un clima árido, es suficiente para mantener las reservas que tenemos. Pues, y como ya comentamos, eh, ante un cambio climático, estas recargas van a disminuir y por lo tanto van a ser. El acuífero de Zapala, como les comenté, está en lo que son en, en, el, en la zona de Zapala, de esos especies de la Zapala. Eh, es un acuífero particular porque son en rocas sedimentarias en la formación lavatita, que tiene unos 100 metros de espesor, pero está restringida a esa zona y dado que está rodeada de volcanes y en zona que sube un poco más, tiene una buena cantidad de agua muy buena. eh, es un acuífero de tipo libre semiconfinado, o sea, decimos libre de decir la superficie que está saturada sube y baja, ¿no? Esa agua se origina en lluvia y nieve, recarga estimada acá en hectómetros cúbicos, aproximadamente 20 hectómetros por año. Ahí ha trabajado la Universidad Nacional del Sur, nosotros, en varios estudios también, pero aproximadamente unos 20 hectómetros cúbicos año. La calidad es muy bueno y es de baja mineralización y se utiliza para la parte urbana e industrial. ¿Sí? Hay unos 100 a 300 pozos y el consumo anual se estima en unos 11 hectómetros cúbicos. Esto es, si ingresan 20, en ese balance que les comentaba, ingresan 20, extraemos 11, hay 9, hay 9 que están, digamos, de alguna manera sobrando, entre comillas, digamos, que permiten cumplir esa misión, digamos, el rol ecológico de acuíferos, o sea, mantener los mallines, mantener vertientes eh, y mantener los pequeños cauces que drenan, ¿cierto? Que desaguan y que obviamente mantiene vegetación. Eh, o sea, el futuro de ese acuífero es que cada vez se va a explotar más, y así que probablemente en algún momento no haya excedente y empecemos a afectar las vertientes y demás. Es un parque industrial, así que dependerá el desarrollo. Actualmente ya se observan la disminución de los niveles piezométricos y afectando el suelo. Y también aumentando el uso y disminuyendo las precipitaciones, probablemente en la zona, comentamos, en toda la zona cordillerana y en la zona central de Río Negro, hay acuíferos que alimentan Martínez y Vega, ¿cierto? Y pues, te comentamos lo que es el Mallín, y esto está presente en diversos ambientes, perdón. O sea, no es que estén presentes rocas, por decir, ¿sí? Hay varios. Eh, en toda la Patagonia, este tipo de acuíferos que alimentan mallines ocupan más aproximadamente el 4 o 5% de la Patagonia, de la superficie total de la Patagonia. Eso es muy importante para la producción. Desde que toda la Patagonia es la parte rica, digamos, para la producción ganadera extensiva, o sea, las chivas, las vacas, hay zonas con mallines más importantes, Junín, más al sur, hay zonas donde más bien son impresionantes y entonces dan una buena producción, muy buena de ganadería.
pero digamos están rodeados de áreas. Así que son ambientes muy importantes para la producción agrícola ganadera, sobre todo, ¿no? Son acuíferos libres y en general son flujos locales y algunos tienen alguna recarga, igual lluvia y nieve, tienen una respuesta más rápida y dependen directamente de la precipitación. No llueve, se seca más, ¿no? Entonces la calidad del agua es muy buena, en la zona de cordillera, y la calidad del agua acaba disminuyendo hacia las zonas áridas, menos ingreso de agua, más evaporación, entonces van concentrando las sales en el suelo y por lo tanto el agua va perdiendo calidad. Eh, Bien, una relación directa entre las áreas de rocas volcánicas y mayor. ¿Eh? Esto va, bueno, los uso actual es humano y ganadero de Chile son muy sensibles al cambio climático por esta escasa capacidad que tienen. ¿Eh? Bien, y por último, así, para terminar con los ambientes en general, la cuenca acá baja del río Colorado, acá está este, San Antonio Oeste y acá está Bahía Blanca, son rocas sedimentarias de la cuenca del río Colorado, y ahí es muy interesante desde el punto de vista geológico, hay varios niveles acuíferos, algunos son superficiales, son libres de 3 a 40 metros, capas pero, de agua, pero están salinizados. Están contaminados en la zona de Valle Blanco, no es agua potable. En la zona intermedia, unos 200 metros de profundidad, es salina y surgente. Y más bajo de eso, a 600 metros, confinado, hidrotermal, o sea, agua caliente, surgente, pero de muy buena calidad. ¿Eh? Esa es agua que se puede utilizar para el consumo. ¿Eh? Bien, y bueno, ahí evidentemente depende de la explotación y de las relaciones futuras con los escenarios de cambio climático. Bien, ahora yendo un poco hacia el tema de los usos, el agua en general, ¿cierto? Se utiliza para distintas actividades. Eh, el mayor empleo a nivel global del agua sería en la parte agrícola. Después, digo global en el planeta, ¿no es cierto? Agrícola, después urbana, industrial, e industrial, bueno, acá hemos separado hidrocarburos, pero industrial también, minería y recreación, que obviamente no consume agua, la puede contaminar, pero no consume, ¿no? Entonces, hacemos un breve repaso mostramos acá una fotografía aérea de Neuquén en el año 66, ¿eh? Y una acá a la derecha en el año 2020. eh, bueno, recordando que abajo de esta zona del valle hay un acuífero, o sea, lo que vemos es el río, pero abajo de esto, que hay tierra, el acuífero, a 1 o 2 metros de profundidad. Entonces está claro que la respuesta la calidad y la dinámica de esa agua que está acá abajo va a depender de una situación más natural, como puede ser esta, a una ya totalmente cambiado el perfil agrícola acá a base, a un desarrollo urbano de baja o de alta o densidad. Entonces, por otro lado, en esta fotografía del 66, el primer vuelo que hay en la provincia de Neuquén, este es un vuelo que hizo Shell en toda la provincia en el año 66, está disponible el catastro, ustedes van, están disponibles, muy interesante, cuando uno hace el análisis histórico de la evolución de la cuestión urbana, del ambiente, de los distintos impactos, modificaciones que ha habido en el territorio. Entonces, esta es las fotografías más viejas que tenemos. Esta situación es previa a la construcción de Chocón y Cerro Colorado, que fue en el 68, empezó en el 67, 68. Y ustedes fíjense la diferencia de estilo que tiene el río, el río Limay, antes y ahora. El río acá no estaba controlado, por lo tanto las crecidas llegaban hasta la ruta, o sea, todo esto era inundable. Lo mismo el río Neuquén. Acá son ríos totalmente controlados
concentrados en un brazo principal y los brazos secundarios, meandros estos casi abandonados, un montón de brazos abandonados, incluido el arroyo Durán que viene por acá, ¿eh? El Santa María que acá ya no se ve. Entonces, ese cambio de ocupación del territorio, de un perfil más rural, más de pueblo, digamos, ciudad pequeña a una ciudad grande con pérdida de rural, hace que la relación con el acuífero y la acuífero tenga una dinámica totalmente diferente. Entonces, eso hay un impacto en la modificación. Antes se usaba el acuífero, ya usaban agua de perforación, sacaban agua del acuífero, ahora no se saca, tienen agua de red, por lo tanto prácticamente no se utiliza. Los mayores impactos aquí son las zonas, los barrios que no tienen cloacas, o sea, todos los desagües, todas, digamos, los desechos cloacales van a pozos, bueno, pozos sépticas, pozos, zanjas de drenaje, en fin, tiene distintas denominaciones. ¿Eh? Y eso no impacta sobre la cantidad de agua, pero sí sobre la calidad del agua. ¿Eh? Sobre la calidad del agua. Bien, la industria de hidrocarburos, que importante ahora, digamos, porque bueno, hablamos mucho de hace 10 años ya del tema de la fractura hidráulica y del avance del agua. Entonces, bueno, esto es un PAD, eh, PAD se le llama a estas esplanadas, digamos, que tienen más o menos 2 hectáreas, 2 manzanas, donde para hacer perforaciones de hidrocarburos, y cuando hablamos de hidrocarburos hablamos de en todas las fases, ¿cierto? La actividad que hacen explotación y transporte de hidrocarburos, sobre todo consumen agua en esta fase, ¿cierto? En exploración y explotación. Y incluye todo, pozos, baterías, plan de maniobras, piletas, pulgas, etcétera, etcétera. Bien. Dentro de hidrocarburos, nosotros tenemos dentro de la provincia y dentro de, bueno, toda Patagonia, digamos, lo convencional, el método de explotación convencional era lo clásico, ¿sí? Y lo no convencional, ¿sí? Que es lo que se empezó a tomar relevancia en los últimos 12, ¿sí? Y que está con fuerte auge y es la que va a seguir, digamos, proveyendo la mayor cantidad de la cuenca neuquina que estamos hablando, actualmente, la que hablamos de cuenca neuquina, productora de gas y petróleo, es esta. ¿Eh? Es una cuenca sedimentaria, o sea, que antes fue mar, en donde se produjeron un montón de sedimentos, sería un símil a lo que hoy es el Golfo de México, ¿no es cierto? Un mar interno, el Golfo de México, ahí al sur de Estados Unidos, ¿no? En América Central, para que se ubique el Golfo de México, ¿no? Al este de México, sería eso, es un mar en donde llegan un montón de ríos que traen sedimentos. Bueno, se van hundiendo en ese mar, y se van formando una gruesa capa, de sedimento. Y en algún momento, por cambio de las fuerzas, de las relaciones entre las placas y todas esas cuestiones más geológicas, se retira el mar, emergen las tierras, emerge la cordillera y eso va a ser tierra seca. Entonces, bueno, esto es lo que fue antes Vaca Muerta, ¿sí? Vaca Muerta, perdón, digamos, Vaca Muerta hoy y todas las formaciones que contienen petróleo que se, como le comentaba, esta zona es parte de Neuquén, La Pampa y el sur de Mendoza, coinciden también con que eso está más abajo, pero el agua dulce está más arriba, más en relación con la lluvia. ¿Sí? Entonces, bueno, esta actividad interfiere, atraviesa, hacer pozos, atraviesa los acuíferos, entonces, bueno, ahí bueno, algunos números, la producción en la Argentina era eso, de petróleo 28 millones cúbicos, de gas 47 mil millones de cúbicos, y el 35% es gas no convencional, ya en el 2018. Ahora ya ha aumentado la proporción cada vez más, más gas no convencional.
El primer pozo acá en la cuenca fue en el 2018, en Sotralcó, y actualmente en la cuenca argentina hay unos 23.000 pozos convencionales, ¿sí? Y unos 4.000 no convencionales. Eso les comento porque piensen que esto es los pozos que atraviesan los acuíferos, ¿sí? Bien, y es actualmente el no convencional la primera fuente de shale gas y oil. Bueno, las principales operadoras, ¿sí? Peso tiene el 46%, principal, Total Astral, Pan American, Vista, Petrol. ¿Sí? Bien, para recordarles entonces cómo es la cuestión, dijimos antes, en general las perforaciones eran verticales y el sistema se llama convencional, ¿sí? Entonces se perforaba para buscar sitios donde el petróleo se acumulaba. Hoy lo que se busca es esto que se llama rocas generadoras, son arcillas, rocas muy finas que las gotitas, digamos, de alguna manera, de petróleo no pudo evitar. Entonces quedó como diseminado, disperso por todos lados, y no concentrado como acá. Entonces la idea es perforar, y hoy se perfora, ¿sí? Y luego se perfora horizontalmente por dentro de las capas, ¿sí? Que ahí se produce la fractura. Tanto el convencional como el no convencional, cuando perforan verticalmente, atraviesan las capas acuíferas. Acá, bueno, dice acá acuífero, ¿sí? Pero puede haber acá como hay, acá, por acá, ¿sí? Puede haber varias capas acuíferas. Bueno, al atravesarlas, de alguna manera se las puede, ¿sí? Bien, entonces, también, hablando del uso de agua, cada fractura, ¿sí? O sea, el pozo que se hace, la rama está horizontal, lo que se hace se fractura, ¿sí? Acá serían 5 etapas de fractura. Hoy se hacen en esta rama, que puede tener en el subsuelo hasta 3 kilómetros, 4 kilómetros de longitud, se hacen entre 30, 50, 60 de estas fracturas. Cada una de estos consume unos 1.500 metros cúbicos de agua. 1.500 metros cúbicos serían 1.500 tanques domiciliares. Una cantidad de agua importante, cada una de estas, ¿sí? Y se meten adentro de las fracturas de forma, en cada una de estas, unos 100 metros cúbicos de arena. Digamos, unos 10 camiones de arena. O sea, es digamos, un movimiento importante, ¿no? Entonces, en cada uno de estos pozos, más o menos 50.000 metros cúbicos de agua, ¿sí? O sea, es un volumen importante de agua y además hay producción. De esta agua que se inyecta, ¿sí? Esta agua que se inyecta acá vuelve, lo que se llama el flowback, eh, menos del 30% de agua. O sea, si se inyectaron 50.000, retornan menos de 15.000 metros cúbicos. El resto queda metido por acá, ¿sí? Bien, de ese agua que retorna, el agua que retorna, como hablando que vuelve por el pozo y sale acá de vuelta en la boca del pozo, ¿no? Esa agua que retorna, como viene con sales y con químicos y otras cosas, digamos, que se toma de acá, no son aptas y se mandan a sumidero, o sea, son pozos, ¿sí? Que se inyectan, se vuelven a meter en el subsuelo en zonas profundas en donde se espera que no, digamos que hay que, ¿no? O como acá abajo de los acuíferos, esta zona de agua salada. Entonces lo que se hace es que se inyecta el agua a niveles actualmente encima de vaca muerta, ¿no? Entonces acá es vaca muerta, esta capa fue de vaca muerta, que ocupa toda esa área que les comenté de la cuenca neuquina, y esto es vaca muerta, se está inyectando a nivel por acá, y los acuíferos están por acá. ¿Sí? Parte, una pequeñísima parte de ese 28%, o sea, el 28% que reutilizamos menos del 1% del agua que vuelve, y no se tienen datos. Esto es eh, la fuente de información, es la autoridad de aplicación, que para esto es la Subsecretaría de Recursos Hídricos en la provincia de Nápoles. Bueno, y otro problema se puede generar
para estas inyecciones a presión con interferencia con otros pozos abandonados. La situación es una pita, un corte, un perfil. Esta es el área petrolera, como les comenté. Este es un perfil en el sentido noreste, un corte así, viendo en el subsuelo, en el suroeste, o sea, de acá hacia allá. Entonces, lo que se ve es esto que es el basamento, digamos, vaca muerta, es toda esta capa, es una capa de unos 100, 150 metros de espesor, ¿sí? Que es la que actualmente se está utilizando. Este grupo Neuquén, un grupo rayoso, en realidad formación rayoso nos interesa, que es la capita más superior de esto, es la que puede tener el agua dulce. Y esta formación centenaria es la que les comenté que hoy se utiliza mayoritariamente como pozos sumideros. O sea, los excedentes de la explotación de acá, el agua que sale en superficie, ¿sí? Que no se puede reutilizar porque es salada, se reinyecta acá. Una aclaración, entonces, digamos, de este consumo de agua que por pozo dijimos, son entre 30.000 y 70.000, en cada pad, en cada esa platea donde hay pozos, se hacen habitualmente de 4, 6, 8 pozos. O sea que hay muchos pozos ahí. Pero eh, las, las áreas de desarrollo que están cerca del río sacan agua del río, no sacan agua de acuífero mayoritariamente. Solo en las zonas más alejadas de los ríos ahí sí se utiliza para hacer fractura. Pero, digamos, en principio no debería utilizarse el agua subterránea para hacer fractura. Para hacer otros usos dentro de yacimientos, como por ejemplo agua de bebida, agua de riego, eso sí está habilitado por la legislación, pero no para hacer fractura, si es agua dulce. Entonces, esto que está planteado acá como el consumo de agua, es agua, eh, hay un concepto, digamos, bastante nuevo, que se llama huella hídrica total, o sea, de huella hídrica, que digamos que se utiliza para medir cuánta agua se consume en proceso. O sea, nació más en la cuestión agrícola, por ejemplo, se utiliza para decir cuántos litros de agua se necesitan para producir un litro de leche, un litro de carne, que son cifras federales, ¿no? De ahí nace el concepto de huella hídrica. Después se aplica a todos los procesos. Entonces, acá, la huella hídrica, nosotros la hemos estimamos de 2 o 3 años, con la producción que en este momento ha continuado, pero acá debería leerse así, ¿cierto? Que en el año, por ejemplo, 2013, hubo, se construyeron 600, digamos, ¿cierto? 600 pozos de fractura, con fractura hidráulica, la huella hídrica fue aproximadamente de 1 metro cúbico por segundo. O sea, estos 600 pozos consumieron en todo el año 1 metro cúbico por segundo. O sea, que habría que multiplicarlo acá por los 86.400 segundos que tiene el año, para obtener los metros cúbicos totales. Esa sería la huella hídrica, o sea, cuánto consume el proceso. Pero recordando eso, que el caudal, el agua se ha sacado mayoritariamente del río Neuquén, que tiene un caudal de 280 metros cúbicos promedios anuales. Picos más alto y un poco más bajo. O sea que este metro cúbico por segundo representa menos del 1% del caudal del río. Digamos, como para tener un orden de magnitud del agua que se está utilizando en ese proceso. Son cantidades impresionantes, esto realmente impresiona, pero también, si uno lo compara con ríos que son buenos, son lindos ríos, digamos. Bien, la otra actividad que tenemos en el valle, ya me estoy pasando de tiempo, así que bueno, es la actividad agrícola, frutícola principalmente y ganadera.
Ahí la dinámica más importante respecto al agua subterránea es el riego. Decimos que el riego depende de cómo se produce, el agua que se infiltra en profundidad puede arrasar. Acá hay dos tipos de riego, gravedad y aspersión, y bueno, y variedad animal. Ah, se cortó Cecilia, ¿no? Ah, no te escucho, estás muteada. Digo que seguimos un ratito más. Dale. Disculpen, pero me demora. Sí, Este, sí, está bien. eh, eh, Bien, entonces le estaba comentando que eh, sería esta la cuestión, ¿no es cierto? Esta zona de desarrollo, eh, estas 75.000 hectáreas han ido perdiendo, ahora son 40.000 hectáreas que hay bajo riego, por el desarrollo urbano, por el cambio de perfil, que ya vimos en la eh, bien, entonces, la principal interacción del riego es en estas zonas donde se riegan los frutales por gravedad. ¿Eh? Entonces se encharcan y la planta de esa agua utiliza 900 milímetros anuales en promedio y el riego es superior a 1.500. O sea, es todo un excedente o que va por escorrentía superficial al río o va a la cuesta. Y el riego por aspersión no es de este tipo acá, pero digamos que las apareladas, toda esta agua de riego se toma del río, pero en definitiva va al... Por último, les quería comentar qué hacemos nosotros para todas estas cuestiones. Nosotros, por un lado, tenemos que estudiar las rocas, ver cómo se exponen, cómo están ubicadas en el espacio. Analizamos el clima de la región, la precipitación, lo que escurre, lo que infiltra, cómo se mueve el agua en el subsuelo. Generamos inventario de pozos y mapas que nos permiten interpretar. Vemos la calidad del agua para los distintos usos. Lo comparamos con estándares de calidad, para ver si está como apta. Para explotación de los acuíferos con distintos usos, hacemos ensayos. Luego también vemos el tema de contaminación y reflexión. O sea, esto es analizar esto que son afloramientos de roca, tenemos que definir cómo se disponen, los factores, qué actitudes tienen, y después hacemos un montón de mediciones en el campo. Acá en un pozo estamos midiendo esto que está acá, ¿cierto? La profundidad con este equipo hasta el nivel donde está saturado. Esto es una sonda para medir eso, que es distinta. También hacemos ensayos de superficie como para medir esos valores de infiltración, cuánta agua se puede infiltrar. Es un infiltrómetro de anillo doble en el que ponemos agua y medimos el tiempo que demora el agua en penetrar. Con eso ya estimamos la velocidad. Después tenemos sondas para medir la calidad, la salinidad, el pH, la concentración de oxígeno, estos parámetros. Y también, por otro lado, hacemos ensayos en laboratorio para medir esas propiedades que son. Bueno, y otras cosas. Con eso hacemos mapas. ¿eh? Mapas, básicamente hacemos mapas de este mapa es un mapa de eh, niveles piezométricos. Acá dibujamos las líneas de igual potencial, zonas que tienen igual potencial hidráulico, y con eso determinamos estas flechas que son las direcciones hacia el agua, las zonas de emergencia. Eso nos permite ver hacia dónde va el agua, dónde va a haber, qué gradiente, qué densidad, todos los datos que necesitamos para saber dónde tenemos que poner pozos, si se contamina, para dónde tenemos contaminación. Medimos también la parte química y entonces tipificamos el agua con estos diagramas científicos, son diagramas de Stick, basados en los iones principales.
y también nos permite ver, digamos, cuando es chiquitito, porque el agua es dulce, y cuando son grandes y todo, a igual escala, es porque el agua es más salada y no es tan buena para el fondo. Entonces, toda la información que generamos es información base para el monitoreo y la gestión del agua, ¿eh? Y los permisos de explotación, que eso es la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Recursos Hídricos en la provincia de Neuquén, el DPA en la provincia de Río Negro. Eh, Después, nosotros en la universidad, en los proyectos actuales, estamos estudiando en más detalle la zona del lago Camagüey, de las regresiones, la infiltración de lluvias en el estado de Colorado, y estamos elaborando una red de monitoreo del agua subterránea en la provincia. Esas son las líneas, los proyectos actuales que están en marcha. Esas son mis referencias, y muchas gracias y disculpen que me pasé. Ujú. Bueno, muchas gracias, Cecilia. La verdad que muy completo y excelente presentación. Bueno, espero que les haya sido útil. Sí, espero que les haya sido útil a los que están participando. Bueno, los comentarios son buenos en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. La pueden hacer hablando o en el chat si quieren hacer alguna pregunta. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, ¿Qué sí, tal, sí. Cecilia? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, yo de hecho trabajo en la Facultad de Ingeniería de, de UNCO, pero estoy, digamos, en el Departamento de Operaciones en la carrera de Ingeniería Química. No tengo hoy por hoy relación con el Departamento de Geología. ¿Está? Ujú. Eh, la duda que tenía, no sé si hay posibilidad de que vuelva más atrás con las Sí, diapositivas. Hay sí. una en donde se ve una ilustración, digamos, de hasta dónde llegan yo te digo. Ahí, era un poco más. Es una que tiene que ver con la inyección del agua de retorno o agua de flowback. Creo que está después de eso. Está. Ahí, ahí. Esa puede servir. Sí, O sea, digamos, me queda claro lo que explicás, que el agua se inyecta. Bueno, si mal no recuerdo, lo que sería, digamos, por ejemplo, la región de lo que ahí aparece como identificado como formación centenario. Pero lo que no me termina digamos, de quedar en claro, bueno, de hecho, digamos, es una cuestión recurrente que uno lo suele escuchar en los medios y los medios especializados y otros no tanto, es que físicamente, ¿qué es lo que ocurre con el agua una vez que se inyecta? ¿No? Por ejemplo, bueno, en algún punto de la Formación Centenario, ¿no? ¿Qué ocurre físicamente hablando con esa agua? sí. Mira, a ver, yo voy a hacer un dibujito acá, como nosotros, viste, somos docentes, somos así, somos medios de dibujar. Hoy lo que se hace es en amarillito que boqueo, un pozo sumidero. Ahí se mete la inyección. El, ¿Qué se está haciendo hoy? Cada pozo de su sumidero tiene al lado un pozo que se llama monitor. Al ladito de ese, hay en todo ello un pozo que va hasta nivel más bajo de los posibles acuíferos que hay. Entonces, cuando vos estás inyectando, esta formación centenario fue una formación que antes, digamos, se sacaba, todavía en algunas zonas de la cuenca, tiene hidrocarburos. O sea que esta no tiene agua dulce, o sea, es agua resalada, y además tiene hidrocarburos porque fue productor de hidrocarburos, ya no es. Entonces, es una formación muy porosa. El problema cuando los petroleros perforan justamente que acá en esta zona ellos hablan de pérdida de fluido. O sea, tienen el problema que lo que están inyectando para, digamos, para poder avanzar, refrigerar las herramientas, tener el pozo, pierden, porque naturalmente ahí en esa zona es tan porosa que se ve el agua. ¿Sí? Entonces, es una formación que por sí ya, eh, digamos, acepta. ¿Eh? Entonces,
¿Cómo funciona esto? Como te digo, ¿cómo sería la formalidad? O sea, hay aproximadamente unos, eh, actualmente unos 120 pozos sumideros en toda la provincia, ¿no? Que recogen agua de distintos pozos, excelente. Entonces, esos pozos están activos un tiempo, no siempre, ¿eh? Están activos eh, en promedio cerca de años. ¿Por qué? Porque al principio se inyecta agua, el agua, digamos, el agua salada, con un volumen así, qué sé yo, bueno, al principio más chiquito, y llega un límite que ya no, digamos, no entra más agua, no se puede expandir más. ¿Eh? Eso cómo se mide, porque el agua aumenta la presión acá. Entonces, el límite, ellos no pueden dar, no te puedo decir qué es, habría que buscar la normativa, está explicitado ahí, se controla la presión acá en la boca. Cuando en la boca se llega a una presión, ellos miden el caudal que se inyecta y la presión. Cuando ya se supera esa presión, ya no se puede inyectar más y hay que buscar otro pozo, porque se entiende que si uno sigue inyectando con presión acá, o sea, la presión que vos tenés, toda la columna de agua que baja, ¿no es cierto? Podés producir un daño, o sea, daño le hace, o sea, puede haber sismo inducido, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, ese es el control. Desde el punto de vista de la calidad, o sea, eso te digo para dar un límite al volumen que se inyecta. O sea, el agua es como cuando vos regás una, digamos, una maceta, metes agua y en un momento empieza a chorrear y salir agua y si no tiene salida empieza a desbordar, ¿no? Sería lo mismo. Cuando ya no entra más, digamos, si haces presión, tenés que romper la maceta. Bueno, no se busca romper la maceta antes de parar. Eso respecto a cuánto volumen se inyecta. Respecto al control que se hace en, para ver que no haya fugas, porque acá el agua podría ser así y contaminar el acuífero, ¿no? Perfectamente. Para eso se pone este pozo acá de control, porque se supone que subiría el agua por acá, principalmente pegado al caño, bueno, o arriba del sitio sería la vía más rápida, ¿no? Entonces, lo que se hace actualmente, se inyecta, cuando se inyecta el agua acá, se le ponen trazadores, o sea, sustancias que no existen en el agua, que vos, como estos pozos monitores se muestrean una vez al mes, vos cada vez al mes vas y los medís y ves si efectivamente no es esa sustancia que vos estás inyectando en tu pozo. Ese es el control que hace la autoridad de aplicación, que te muestrean todo. O sea, se sabe cuál es el agua que se inyecta, la salinidad, porque hay muchos análisis químicos, y se sabe del agua que se saca del pozo monitor, que es el que se está controlando que efectivamente el pozo monitor no está mandando, no está contaminando el pozo. Así está funcionando la cosa, digamos, eh, ahora se está tratando de ya reemplazar los trazadores artificiales, con un problema también de no incorporar cosas raras, por utilizar las diferencias químicas entre las aguas. O sea, como dijimos, las aguas que se inyectan, ¿eh? Bien, es agua salada de 100.000 ppm, y esta agua que está acá, esta agua de grupo neutro rayoso, tiene agua, es agua hasta 10.000 ppm, o sea, tiene una salinidad muy, muy diferente y iones muy diferentes. Eso permite diferenciar las aguas sin lugar a dudas. Así que ahora se está tratando de utilizar esa composición iónica como digamos, como trazadores naturales. ¿Eh? No sé, No sé si te me quedó claro. contesté. Antes de hacerte una última consulta muy rápida, bueno, te comento que no es lo que describís, no es como yo pensaba. Yo simplemente pensaba que el agua se inyectaba y bueno, simplemente se ve desplazando en profundidad, bueno, según direcciones preferenciales que me imaginaba la podían dar o eso lo podía gobernar las propiedades digamos, del material de la formación, pero la verdad que Sí, sí. no pensé ni me imaginé que el agua quedaba circunscrita en una región, bueno, y hasta cierto límite, ¿no? O sea No, que no. eso lo tengo claro ahora. Digamos, perdón. Digo, es una formación básicamente porosa. No quiere decir que no haya líneas Sí, preferenciales, que haya fracturas y que claro. probablemente el agua, digamos, yo dije una cosa más o menos rodando, pero también dibujé eso y eso.
Esos Ah, son claro, nichos claro. preferenciales que pueden existir. Entonces, Ah, bien, lo que bien, bien, bien. se ha lo que se ha optado es por hacer un pozo monitor lo más cerca posible porque se supone que el agua más fácilmente iría para arriba, ¿no es cierto? Porque tiene, Claro, vamos, menos presión. El agua les resulta más fácil claro, subir que mandarse para abajo, pero claro, puede claro, haber claro. una vía preferencial que sea así en diagonal y vos con el pozo monitor lo agarrás. Eso puede ocurrir, Claro, eso sin lugar a duda, ¿eh? claro. Y O bueno, sea, la digamos, última uno cuando consulta tenía que ver imagina justamente, en un sistema que es sí, heterogéneo, lo imagina sí, homogéneo para poder trabajar. Si uno pretendiera claro. trabajar con un sistema heterogéneo, abarcando toda su heterogeneidad, no tomaríamos ninguna decisión y esto sería, digamos, estaríamos paralizados. Es, digamos, Ah, sí, muy sí, claro, complejo. claro, sí, sí. Uno Entonces, quedaría, digamos, dentro de la, digamos, nada saldría del ámbito académico, todo quedaría ahí dentro, exactamente. digamos. No, nunca tendríamos la información suficiente para tomar ninguna decisión. Claro. Es la Y bueno, y ignorancia la última óptima que se consulta, llama. Sí. claro, claro. La última consulta tenía que ver justamente con eso, o sea, digamos, donde conoces o hasta donde recordás, o sea, se han detectado fugas, digamos, no sé, por caso preocupantes o que significan algún tipo de, digamos, de alarma o de alerta desde los pozos Eh, monitores, eh, o esa es una situación más bien rara, digamos, que no suele ocurrir. mira, eh, nosotros de la universidad manejamos nuestra fuente de información, ¿cuál es? Nosotros tenemos proyectos de investigación y distintas fuentes de información que son oficiales, o sea, es la Secretaría de Hidrocarburos, la Secretaría de Recursos Hídricos, un poco menos medio ambiente, no es tan activo en este tema porque es agua y no manejan el tema agua, así que medio ambiente está más en superficie. Eh, eh, digamos, es información oficial. Lo que le llega al Estado es todo, no creo que le llegue toda la información que hay. Eh, si llegara al Estado, ¿nos darían a la universidad? No lo sé. Yo no tengo conocimiento, solo lo que te puedo decir. Que exista, no lo sé tampoco. eh, no, ¿Se entiende? Por la información que tenemos, que es bastante, no tengo, no tenemos información de que haya habido fugas desde un sumidero. De un sumidero, Yo, ¿eh? No te estoy diciendo la sí, está claro, fractura, qué sé claro, yo, por claro, ejemplo, está con la claro, está claro, fractura está claro, tenés el tema de la sismicidad inducida. La claro, sismicidad inducida, que es un fenómeno en todo el planeta, acá lo estuvimos mirando hasta hace 3 años, hasta que Sauce Bonito cae. Pero paralelamente, eh, digamos, las empresas tienen sus sismógrafos, no lo hacen público, lo público es el IMPRES y digamos, los sismógrafos que ha puesto el Estado neuquino, porque está claro que cuando vos fracturás, está bien que acá en Neuquén, digamos, la problemática es distinta, la fractura hidráulica acá en Vaca Muerta está a 3.000 metros de profundidad. Es distinta la problemática que en Estados Unidos, que las formaciones, digamos, de shale están a 300 metros, entonces están muy cerca, están pegados los acuíferos y están ahí nomás. Entonces, claro, el sismicidad inducida tiene efectos mayores sobre las construcciones que están arriba. Acá está muy profundo, pero de claro, todos claro, modos existe. Y claro, no se monitoreó desde el comienzo. O sea, se empezó a hablar bueno, ¿no? Cuando Causal Bonito se empezaron a quebrar las casas. Pero, entonces, no es que no exista. Digo que es una actividad que tiene una dinámica avasallante, eh, que es muy difícil de planificar porque maneja un volumen de gente, recursos, entonces en muchas cosas se va por atrás. Entonces, claro. Está no claro, sé. sí, o sea, te comento que yo soy ingeniero en medio ambiente de formación y trabajé 2 años como inspector en otra provincia, o sea que me queda clarísimo lo que comentás y el sentido de tus comentarios. Eh, yo, digamos, Ah, creo que en Neuquén, por lo menos la Secretaría de Recursos Hídricos es la que mejor ha trabajado en el sentido de eh,
hacer trabajar empresas, generado de hace tiempo, lo que llaman reuniones de correlación, donde la autoridad de aplicación, la subsecretaría, les pide que generen información y lo que han andado buscando son niveles sellos regionales, de capas continuas que aíslen, digamos, toda esta producción de los acuíferos. Entonces está bastante avanzado el tema respecto a eso, se juntan periódicamente y les exigen que tomen, les han hecho incorporar más análisis químico, isótopos naturales, mediciones, o sea, le hacen hacer a las empresas un Claro, montón de cosas que generan información. ¿Qué es lo que está faltando de eso? Es que esa información se analice, genere mapas, como pidió alguien ahí en la universidad, y que sean públicos, porque vos claro, comentas claro, eso, digamos, el público en general no sabe, y la ignorancia produce que uno imagine cosas descabelladas. Es una actividad contaminante, obviamente, no estamos sembrando margaritas, o sea que claro, obviamente hay riesgos de contaminación de hidrocarburos y otras sustancias. Pensemos claro, que junto con el hidrocarburo viene el plomo, mercurio, minerales radioactivos, o claro, sea, hay otras sustancias que son nocivas. Bueno, pues eso lo sabemos, es una elección de la sociedad de tener este nivel de energía, o sea, es así. claro, Entonces, tenemos por esos supuesto. riesgos. Sí, sí, Entonces, pero la sociedad tiene que saber, y eso me parece que es la obligación de las universidades, del Estado, generar la información de divulgación necesaria, por eso me parece excelente esta propuesta de Secretaría de Extensión e Investigación de la Universidad, de generar este espacio en donde la gente pueda acceder a una información simplificada, hacer sus preguntas y generar digamos, su impresión y su, este, digamos, tener información para reflexionar respecto a ti y tomar decisiones. Si uno no informa, la gente piensa cualquier cosa, o sea, con todo derecho, ¿no? Y claro. el tema del ocultamiento, la gente piensa que es peor de lo que realmente está. Como Sí, cuando sí, hablamos yo de la te, calidad de los ríos, uno pregunta a la gente sí, compra filtro. La calidad del río es impresionante, es buenísima. No sé qué espera la gente, ¿por qué compra agua de botella? claro, Bueno, entonces, compra agua de botella porque no hay derecho que esa agua está buena. Que no tome, por ejemplo, cuando viene turbia, porque ahí sí hay posibilidad de que la arcilla tenga ciertos hidrocarburos, metales pesados que ha ido lavando, pero si no, el agua es excelente. Si tiene duda, échale un poquito de cloro, que ya el EPA le echa un montón, pero no tiene más que eso, el agua es excelente. Eso es porque la gente va del rum rum, diciendo el agua es pésima, no sé qué, la contaminación, el este, el otro. ¿Entendés? Eso es responsabilidad del Estado y de la universidad también, obviamente, ¿no? En sí, fin, sí, largo el tema, sí, podemos hablar largo del medio no, ambiente. sí, yo te comento lo último muy rápido, que bueno, yo me formé en universidades públicas y bueno, pero antes que eso, como ciudadano, no puedo, bueno, más que estar absolutamente de acuerdo con todo esto último que comentas, pero como ciudadano fundamentalmente, ¿eh? Así que Sí, bueno, no, nada más de tipo, mi nosotros parte, no somos responsables, pero sí por ahí responsables claro, de difundir lo que hacemos porque Claro. digamos la universidad no tiene en principio intereses creados, así que somos neutros y no. Bueno, yo antes de que cierre Susana, le quería decir a Valeria, que preguntó si pueden pedir mapas a la universidad. Sí, nosotros o se comunican a secretaría y nos pasan mail, lo que tengamos, nos ponemos a juntar y lo que ustedes necesiten, nosotros les explicamos. En fin, lo que necesiten, cuenten con nosotros. Hay mapas, o sea, lo que tenemos disponible, si van a la biblioteca y a la hemeroteca de la universidad, acá en Buenos Aires 1400, ahí ya tienen un montón de mapas de suelos, de clima, todo eso está disponible, de estudios de señal. Si son cosas más específicas, ahí pueden contactar con nosotros y nosotros les damos lo que tengamos o les generamos, no hay ningún problema, ¿sí? Con gusto. Y si necesitan organizar charlas, en algún momento pensaban organizar charlas en las escuelas también, ¿no es cierto? Eso también podemos ir, no tenemos ningún problema.
Claro, por ahí podría ser una posibilidad de ir a dar una charla a escuelas, ¿no? Sí, Este, sí, sí, encantado. lo podemos coordinar. Bueno, excelente, Cecilia, me encantó, muy buena la información y todo lo que hacen, ¿no? Porque hacer el relevamiento de todas esas zonas debe ser un trabajo enorme. Sí, sí, pero hay Este, mucha gente trabajando. sí, Entonces sí, también me uno, imagino. Ujú. No, y muy bueno esto de estar bien informados, ¿no? Porque, bueno, corren muchas, eh, sí, cosas que se dicen, sobre todo ahora en las redes, y bueno, yo no sabía esto que decía, ¿viste? Yo pensé, o sea, lo que vos decís en cuanto al agua, que se puede consumir directamente, por ahí uno tiene la idea de que hay que tener filtros, cosas. Según lo que decís vos, de la canilla directamente uno podría consumir, ¿no? no hay, digamos, mirá que hay actividad agrícola, que sería peor. No hay, no se encuentran plaguicidas porque son, se degradan rápidamente. Ajá. O sea, el agua llega, por ejemplo, los plaguicidas con sus hormigas llegan, pero se degradan. Ah, Entonces, ¿dónde puedes tener plaguicidas, metales pesados, cosas? En las arcillas que están precipitadas en el fondo. O sea, ahí sí, no te comas, no sé, un vaso, bien, digamos, o tomar agua cuando viene turbio, porque ahí sí tienen claro, absorbidas, ¿no es cierto?, los metales pesados, los hidrocarburos. Pero en el agua disuelto no hay. Que hay, claro, digamos, los carburos, vos verías una película acetosa, y sí, obviamente, y nadie tomaría esa agua. Eh, claro, digamos, salvo situaciones de emergencia, de derrames, que te enterás, el agua habitualmente. es muy bueno. Entonces, salvo, sí. Y Las que te cloacas, hago por yo una ejemplo, última sí. preguntita. ¿Tienen, o sea, los niveles de precipitación han variado, o sea, a lo largo de muchos años en la zona? ¿Hay cambios Eh, detectables? no, digamos, las precipitaciones son cíclicas, ¿cierto? O sea, Ah, tenés periodos lluviosos de periodos secos. O sea, ahora veníamos por un periodo de 10 años secos y era extremadamente seco y este año fue muy lluvioso, lo cual cambió la tendencia. Estábamos en emergencia hídrica en toda Patagonia Norte, por lo menos. El río Colorado estaba destruido, zona ujú, norte. Este año llovió mucho, 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 así que tenemos agua bien. Pero bueno, son ciclos. ¿Cuál es el problema del cambio climático? Es eso, que ya la atmósfera no se espera que no regule los climas, entonces vas a tener extremos, años muy lluviosos y años extremadamente secos, cada vez peor. Y las lluvias van ah, a ser cada vez más fuertes y las secas cada vez más fuertes. O sea, ah, la atmósfera. Entonces ahí el papel de los acuíferos es importante porque los acuíferos son como almacenamiento, son como lagos, pero subterráneos. Entonces no sufren toda esa variación tan rápida. Entonces claro, te dan un tiempo como para soportar eso. Entonces es importante preservarlos para ese tipo de cosas, ¿no? Para ese tipo de emergencias. ujú, está bien. Bueno, no sé si no hay más preguntas, ya cerramos. Eh, Bueno, bueno, tenés cualquier cosa agradecimientos ahí en el se chat. comunican a la universidad y nos preguntan, ¿eh? Sí, No hay ningún tal cual. problema. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por tu hermosa charla y a todos Gracias a ustedes. y todas por participar y sumarse. Mañana seguimos Gracias. con otra charla Muchas, que va a ser más de física, con temas de láser, así que bueno, están invitados. Mariana, ¿no sé, querías decir algo? no, que muchas gracias, muy interesante. Bueno, Bueno, gracias. bueno, listo. Buenas noches a todos y todas y No, bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Saludos a todos. listo. Gracias, Cecilia. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao.